Això és el que jo volia, ja que amb molta il·lusió vull dir-te una poesia. Benvinguda sigues, mare, a este humil veïnat, a este poble de Sollana, que per tu està esperant. Tots volem piropejar-te per lo bonica que estàs. La llengua se mostrava perquè estem emocionats. Volem dir-te tantes coses, demanar-te molts favors, que empares a este poble baixíssimament tan preciós, que cuides de les collites, que no mos falte el treball i que reine sobretot la salut de la nostra llar. La salut te demanem que si mos toca patir, sigues tu la que mos ajudi als que tinguem que sofrir, pues quan el mal mos afligís i mos té tan preocupats, sempre s'aclamem a tu i mos sentim reconfortats. Eres joia volguda en el meu cor i les teues gràcies pregone ansiosa. I als teus peus agenollar, no mos abandones mai, mare dels desemparats. Nostra pobra vida que la molinia, 2000 reales miran la feria y con les clauses de manería. Bueno, vamos primero a hacer una pequeña oración y un canto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Bendita Madre, en esta tarde elevamos los ojos hacia tu inigualable figura y queremos sentirte cercana, pues vienes a visitarnos. Eres nuestra patrona, estás siempre presente en nuestros pueblos. Eres la estrella que cuando el cielo oscurece siempre brilla, la mano que cuando tantas nos fallan se alegra nos ayuda en nuestro pesar, la luz que en los tropiezos nos haces avanzar en el camino. Qué difícil es, oh Madre, contener el corazón en este día, al verte tan cerca con tantos sentimientos nobles y de dulces recuerdos, aquellos que nos dejaron la fe y que tú los cubres con tu manto, aquellos que marcharon lejos y los recordamos, aquellos que un día te aclamaron y los tiempos nuevos los han dejado vestidos por fuera, pero fríos y desnudos por dentro. Hoy, Madre Santísima, queremos aclamarte. Eres nuestra patrona, nuestra guía y protectora. Bendita seas, Madre Virgen de los desamparados. Amén. Oremos. Dios Padre de misericordia, a cuantos veneramos a la Virgen María con el entrañable título de Madre de los Desamparados, concédenos que, protegidos por tan tierna Madre, nunca nos veamos abandonados de tu bondad. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos ahora a escuchar el Evangelio. El
El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús, estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Palabra del Señor. Te doy a ti, Señor. En este evangelio que hemos escuchado, antes de morir, cuando Jesús estaba clavado en la cruz, hace ese gran regalo, que es entregarnos a su madre para que sea también nuestra madre. Nosotros la invocamos con ese título entrañable de Madre de los Desamparados. Y nosotros queremos, sobre todo, pues agradecerle que ella sea nuestra madre, que se preocupe por todos, que interceda por nosotros ante Dios. Y también debemos de aprender de ella. Debemos de aprender, en primer lugar, a imitarla en su ejemplo, fundamentalmente en saber cumplir, como ella lo hizo, la voluntad de Dios en nuestra vida. Y también, pues, en saber, como ella, estar atentos a las necesidades de los demás. Vamos ahora a pedirle, a elevar nuestras peticiones a ella, contestando a cada petición, que la llena de gracia interceda por nosotros. Tú que hiciste de la Virgen María Madre de Misericordia, haz que los que viven en peligro o están tentados por cualquier causa sientan tu protección maternal. Oremos. Que la llena de gracia te interceda por nosotros. Tú que encomendaste a María la misión de madre de familia en el hogar de Jesús y de José, te queremos pedir por todas las familias de nuestro pueblo, para que puedan vivir en paz y en unidad. Oremos. Que la llena de gracia. Tú que fortaleciste a María cuando estaba al pie de la cruz y la llenaste de gozo en la resurrección de su Hijo, levanta y robustece la esperanza de los que se sienten decaídos o pasan por algún momento de dificultad en su vida. Oremos. Que la llena de gracia. Tú que hiciste que María meditara tus palabras en su corazón y fuera tu esclava fiel, por su intercesión, haz de nosotros siervos fieles de tu Hijo Jesucristo. Oremos. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Tú que coronaste a María como Reina del Cielo, haz que todos nuestros difuntos, a los que hoy queremos recordar, puedan alcanzar con todos los santos la felicidad de tu reino. Oremos. Según el mandato del Señor, digamos confiadamente: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bendita sea tu pureza y eternamente, pues todo Dios se recrea. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco desde este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir
vuestra protección, implorando vuestra asistencia y reclamando vuestro socorro, haya sido abandonado de vos. Animado con esta confianza, a vos también acudo, oh Madre Virgen de las Vírgenes, y aunque gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante vuestra presencia soberana. No desechéis, oh Madre de Dios, mis humildes súplicas, antes bien inclinad a ello vuestros oídos y dignaos atenderlas favorablemente. Amén. Terminamos esto cantando el himno de la coronación. Pueden